Okay, good morning, everybody. Welcome to the English class. Today is July 15th, and we are in the week number 6. Estamos en la semana número 6. Esta es la fecha, no te olvides, July 15 en tu cuaderno si es necesario. Today we are talking about weather. Vamos a hablar sobre weather, clima. Esta es la segunda parte, ya lo vimos la clase pasada. Okay, don't forget, ya ustedes saben los lineamientos, join the class, with your full name, siempre nombre y apellido al unirse a la clase, activate microphone, have all the materials, tener todos sus materiales, dress appropriately, ya revisé que estaban con uniforme, ya los vi, and complete with the class schedule, complétame el horario, no te vayas antes de la clase, es uno de los lineamientos, tienes que estar toda la clase, and send the video at the end of July. Y enviar el video a fines de julio de todo lo que hemos trabajado en los libros y cuadernos. Muy aparte, obvio, de las fichas. Ok. The class for today, the objective. ¿Cuál es el objetivo? Today we're going to talk about questions about the weather. ¿Cómo preguntar sobre el clima? Remember, the last class, recuerda que la clase pasada, we talked about words, vocabulary. Aprendimos vocabulario sobre el clima. Now, hoy, vamos a aprender questions about the weather. But for motivation, y como motivación, we're going to see a word, a video, o vamos a ver un pequeño video about, dice, places around the world with the craziest weather. Lugares alrededor del mundo con el clima más loco. Ok, craziest weather. Este video está en el YouTube y lo vamos a ver en este momento. Places around the world, lugares alrededor del mundo with the craziest weather, con el clima más loco. Okay, stop here. Look at the video. Here are places around the world with the craziest weather. Thanks, Brown Sugar Dumpling. We like that Transformations one too. Here's another video you might like since you seem to enjoy some pretty amazing things. We hope you enjoy. Number 14, ballooning spiders. The spiders themselves aren't the crazy weather part, but what they do to avoid the floodwaters is something you simply have to see to believe. As you can see from this image, there are thousands of spiders that have climbed trees to stay out of the waters below. This uber strange occurrence happens in northwest Tasmania every year. Okay, dice, this happened in northwest Tasmania. En Tasmania hay una especie de lluvia de spiders, lluvia de arañas, ¿no? Eso pasa una vez al año en este lugar en Tasmania y pasa porque es parte del cambio del clima. Las arañas se apoderan de toda esa zona. Según vemos en el video, todo lo llenan de telarañas, pero no pasa siempre, es parte del clima en Tasmania. Eso pasa cada año durante, acá dice East Tasmania, every year during the flood season. The term ballooning comes from the action the spider does in attempts to reach higher ground. They throw their webs up into the air in hopes that the wind will pull them upwards to a higher and hopefully drier area. Every year, just as the spiders look to reach new heights, they must rain down at some point after the floodwaters have receded. Yes, it sounds like something straight from an arachnophobe nightmare, but after the floods, ballooning spiders will rain from the sky and blanket the ground below us. Not really our idea of a relaxing vacation. So that'll be a no from us. Number 13, Japan's typhoons. Although Okay, number 13, Japan typhoons. Los tifones en Japón, ¿no? No son tsunamis, son tifones. This is a part of the weather too, parte del clima también. The typhoons, los tifones. Look at the video if you reach. There are about 30 typhoons that form over the Northwest Pacific Ocean each year. Only about 3 actually touch down on any part of Japan. Instead of naming the typhoon like we would name a hurricane in America, the Japanese... The typhoon, a typhoon is like this, a like good name, a hurricane in Americas, ¿no? Para los americanos lo llamamos huracanes, en Japón typhoons, ¿no? Y ha pasado el año pasado 30 times, 30 veces. In Peru, we don't have these hurricanes. Nosotros no tenemos, gracias a Dios, porque nuestro weather, nuestro clima no lo permite. Tenemos diferentes weathers nosotros. Deberemos sentirnos afortunados porque nuestro clima no da para que haya ni typhoons ni hurricanes, ¿no?
give their typhoons numbers. The 8th typhoon of the year would essentially be called Typhoon number 8. Due to its location, Japan seems to be at risk for typhoons more than anywhere else. The worst storm Japón dice que es un país que está expuesto a los tifones más que otros países. O sea que a Japón lo que más lo atacan son los tifones, ¿no? happened in 1959, and it claimed the lives of more than 5,000 people. El más fuerte fue en 1539 y llegó a morir más de 5,000 personas, ¿no? Atacó. No murieron, pero llegó a afectar a más de more than 5,000 people, ¿no? Más de 5,000 personas. This picture shows a colossal wave striking the Japanese coastline. What a scary sight to witness. In this picture, you see a Japanese town that was flooded after a typhoon struck. And ¿Cómo quedan las casas después del tifón, no? Todo flotando. this one shows even more houses being swept away. Number 12, thunderstorm asthma. Although this sounds like another made-up thing. Thunderstorm, tormentas eléctricas. Nosotros tampoco, gracias a Dios, because our weather is different, nuestro clima es diferente. Our weather is rainy, sometimes sunny, sometimes cloudy, nublado, foggy, ¿no? Pero nunca tenemos thunderstorm, no hay tormentas, gracias a Dios. Son terribles, ¿eh? It's apparently real, and it happens in Australia. Honestly, Australia, we feel sorry for you. Each time we believe that there's nothing more El país que más sufre de thunderstorm, Australia. that could convince us to never step foot anywhere near this continent, it shows us something new that we would rather not deal with. Congrats, Australia. You still seem to be the most dangerous place in the world. Not only does this strange weather occur here, but the last one they had was in January of 2017. This year, which wasn't even that long ago. Thunderstorm asthma is an event that is triggered by the sudden drop in temperature combined with severe thunderstorms and winds. Pollen gets swept up in the mess and is shattered so that it's small enough to get into people's lungs, causing severe asthmatic reactions. Over the space of just 5 hours, 8,500 patients sought help in local hospitals, and there were another 1,900 people using emergency phone lines to try to get help. 9 people died in Melbourne in January because of this weird weather. Okay, we're past this in the United States, en Melbourne, en United States también ha habido tormenta, pero lo que le aumentó a esa thunderstorm no solo fue la tormenta, sino winds, vientos, ¿no? Y eso afectó a la gente, murió mucha gente, la gente le daba el asma, cositas que en Perú doesn't happen, ¿no? Number 11, the landslides of Lima. Having over 10 million inhabitants. Oh, look at this. 11, the landslide. Ahí está la ciudad. What is the city? What is the Lima? What is landslide? Los huaicos. Nosotros sufrimos de huaicos, landslide, deslizamiento de tierra, porque llueve en la sierra, llueve acá, nuestros cerros no están preparados y en Chosica, ¿se acuerdan? Hace 2 años creo ha habido demasiados huaicos, landslide en Lima, ¿no? Entonces, de eso sí sufrimos nosotros. No thunderstorm, no extreme winds, landslide, huaicos, ¿no? Over 10 million inhabitants, mira cuánta gente afectó los huaicos. Just Peru's capital city of Lima alone is asking for trouble if you don't prepare the citizens for the likely event of immense rainfall, quickly followed by massive Exactly. Si no preparamos a la gente para rainfall, esta palabrita la hicimos también la clase pasada, rainfall, para las lluvias. Nosotros no estamos preparados para las lluvias. Maybe in the jungle, en la selva sí, porque las plantas están así tipo triángulo, ¿no? Para que estén, haya caída de agua. En el norte, on the north of Peru, in the highland, en la sierra. But en Lima la gente no construye su casa así en triángulo o a 2 aguas, como se le llama. Nosotros lo construimos en forma horizontal. La mayoría de techos son planos, o sea, no estamos preparados para lluvia. Y cuando viene la lluvia, vienen los famosos landslides, huaicos. landslides. The people don't stand a chance. Even though the government and its people are well aware of the disastrous land they live on, they still continue to build on it today. Also regarded as one of the world's great self-built cities, the majority of these citizens actually purchase the concrete and build their own homes themselves. Mira, ¿ves? La mayoría, habla de que de la construcción, la mayoría de las personas construye con material noble, pero no preparado para lluvia.
While this sounds all fine and dandy, the people that are selling the land to build on are misleading the citizens in regards to the land's specific safety concerns or downfalls, and are encouraging people to build there anyways. By the time the floods come, there are dozens of new slums built up around the Construyen en los cerros y luego cuando los cerros se caen, hay deslizamientos, pasa lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Leonardo. Okay, next. city, and they all get washed away, leaving so many without homes. One of the most recent stories regarding the flooding and landslide you see pictured here was of a story of a mother named Evangelina Chamorro, who was outside feeding her pigs when she was swept up and carried in a landslide for 2 miles. She survived the experience, and some onlooker managed to capture part of the miracle on tape. Hubo una historia con Angelina Chamorro que la agarró un huaico y la llevó 2 kilómetros. Ella sí vivió, pero se consideró un milagro, ¿no? No sé si se acuerdan, se ve que la señora sale del agua y la ayudan y se salva, ¿no? Hay una historia sobre eso. Ok, next. Solamente vamos a ver un par más, y luego we'll start with the class. Number 10. The methane bubbles in Siberia. Due to the warming climate around the world, giant methane bubbles are popping up all over the Yamal Peninsula. This picture, taken by the Siberian Times, shows an exploded methane bubble on the Siberian coast. There are 7,000 more methane bubbles. Okay, methane bubbles. What mean methane bubbles? Son globos de metano que explotan en la tierra y crean tremendos agujeros. Ready to burst and release methane gas, fire, and massive chunks of permafrost. ¿Qué bota ese globo? Sale gas, fuego. ¿Y de dónde sale eso? There was a video of a man stepping on a grass-covered bubble, and viewers can see the surreal ripple effect on the spot of land he was standing on. Scientists say that Siberia will have this increasingly dangerous situation on their hands until they... ¿Dónde pasa esto? Increasing dangers in Siberia, ¿no? En Siberia sucede esto, los bubbles. They all pop. Since each one explodes with a fiery explosion, we don't know what they're going to do to combat this issue. Number 9. Snow rolls. The crazy part about this strange weather is that the weird snowballs you see pictured here invaded the United States and have been in several northwestern states. This weather event occurs when snow gets pushed hard enough from the wind, capturing debris and such as one does when rolling a snowball to turn into a snowman. This is one way. Snowball, las famosas bolas de nieve. In the United States, it's a country, es un país where it's attacked by the snowball, ¿no? Que es atacado por la nieve. Hay tormentas de nieve en los Estados Unidos. Y cuando se forman las snowball, pueden llegar a cubrir cierta parte o atacar, cubrir autos, cubrir zonas, cubrir personas incluso. Weather phenomenon that makes total sense. It's just Mother Nature's way of rolling her own snowballs. Or snow rolls, if you will. Just look at how perfectly symmetrical these snow rolls seem to be. Weather can do some pretty amazing things. Number 8. Volcanic lightning. This scary image. Okay. Volcanic lightning, ¿no? Los relámpagos que salen del volcán. Okay, please write to me. Yes. Okay, volcanic lightning. ¿Dónde hay volcanic lightning? Here looks like something that has spent its fair share of time in a Photoshop artist's hands. But it hasn't. This photo is of a real weather phenomenon that was captured when... Okay, algunos pensarán, dicen, ¿no? Que esto es usado o hecho con Photoshop, ¿no? Para darle realismo, pero no es así. This is a weather phenomenon. Weather phenomenon. Esto es un fenómeno real, ¿no? Es un fenómeno que pasa del volcanic lightning, que hay una especie de relámpagos dentro de un volcán. Sakurajima erupted in Japan. The electrical... ¿Dónde pasó esto? In Japan. Charges that were caused by the volcano erupting meet up with the eruption, and together, when opposite electrical charges meet up, the lightning bolts are produced. Apparently, the best way to deal with the disaster of a volcano erupting is just to stay very, very far away, since now they could have lightning amongst the fallout of ash. Number 7. China's deadly floods. China has seemed to be the birthplace of extreme flooding since the deadliest one. China's deadly floods, inundaciones. ¿Inundaciones dónde? In China. Occurred in 1931. The annual rainfall, coupled with the nearby and connecting rivers and estuaries, makes China a supreme hotspot for massive floods. The flood of 1931 claimed 145,000 Chinese lives. A flood caused by the... El último tomó, claro, sucedió hace mucho tiempo, dice, a ver, está. Pero... Rivers and estuaries makes China a supreme hotspot for massive floods. The flood of... Massive flood, una inundación masiva producida por una lluvia en 1931, en 1931 se produjo esta inundación. 1931 claimed 145,000 Chinese lives.
y murieron, dice, 145,000. 147,000 chinos en Flood caused by the overflow of the Yellow River killed 900,000 people, and 150,000 people were killed in China because of the 1935 Yangtze River flood. That wasn't the first time the Yangtze River had become flooded either. It flooded back in 19... Llueve tanto que los ríos sobrepasan su nivel, se inundan y ahí sucede la inundación. Flooded, ¿no? 1911 and drowned over 100,000 people. When the Banqiao Dam failed in 1975, it led to half of China flooding, and it took the lives of 160,000 people. In this image, you can see a bridge that is almost completely underwater. This image shows two women walking through the flooded street to get to higher land, and this picture shows just how much destruction can be brought about by too much rainfall and no place for the water. Esta foto está mostrando cuánto se ha destruido por el rainfall, ¿no? Por la alta lluvia. Here you can see rows of houses being swallowed up by the surrounding waters. Number 6, Arctic cyclones. Often occur... Okay. I want to show you all the video, of course. Me gustaría mostrarle todo el video, pero yo tengo que hacer una stop 101. Everybody please go to the page 100 and 101. Okay, did you see my screen, please? Could you tell me? ¿Me puede decir si ves mi pantalla, please? Yes. Yes? Sí se ve. Okay, very good. Okay, Yeah, very good. Thank you. Yes. Listen, language focus. What is language focus? Cuando vemos language focus es una conversación que tiene que ver con el tema que estamos tocando. The topic is the weather, el tema es el clima, entonces esta conversación tiene que ver con el clima. First listen, primero lo vamos a escuchar, and luego we are going to share, lo vamos a conversar. Listen. Unit 10, Track 2-29. Hey, Stig. What's the weather like in Sweden today? It's snowy. It's always snowy in winter here. Oh, so what are you doing now? I'm doing something fun. Cool. Are you at home? No, I'm not. Come on, Stig. Tell me what you're doing. I'm snowboarding. Okay, very good. Listen. Picture 1, escena 1. Picture 1 dice, hey, Stig, what's the weather like? What's the weather like? Hola, Stig, ¿cómo está el clima? What's the weather like? Por favor, subráyame ahí. What's the weather like? ¿Cómo está el clima in Sweden today? ¿Cómo está el clima en Suiza hoy día? What's the weather like in Sweden today? Él contesta, it's snow, it always snowy in winter here. Está nevando, siempre nieve, cae nieve en el invierno aquí. Si yo quisiera preguntar por el clima de Perú y digo, hey Hans, what's the weather like in Peru today? Lo único que tengo que cambiar es el nombre que está acá, Sweden, Sweden. What's the weather like in Sweden today? What's the weather like in Peru today? Y si yo quisiera preguntar cómo está el clima en Brasil, ¿cuál sería la pregunta? A ver, acá tengo mis participantes. Gerson Mestas. Gerson Mestas, si yo quisiera preguntar cómo está el clima en Perú hoy día, ¿cuál sería la pregunta? Gerson. A ver, Orianca Ochoa. Hey, Steve, what's the weather like in Peru today? Okay. What's the weather like in Peru today? Pero yo quiero saber de Brasil. Hey, Steve, what's the weather like in Brazil today? Yes, what's the weather like in Brazil today? What's the weather like? Steve es el nombre del chico, pero dice, hey, Steve. Yo diría, hey, Orianca, for example, ¿no? Hey, Orianca, what's the weather like? Imagine you are in Brazil and I am in German. Imaginemos que tú estás en Brasil, yo estoy en Alemania y yo te digo, hey, Orianca, what's the weather like in Brazil today?
Okay, and if you imagine, si tú imaginaras que estás en Brasil, do you think is, contestarías como Steve que dice, is snow and it's always snow in winter here? ¿En Brasil caerá nieve, chicos? No, allá siempre es verano. No, mucho Aquí. calor hace. Entonces, si yo te pregunto cómo estará el clima en Brasil, ¿cuál sería para ti la respuesta? It's It's not. no. It's what? ¿Qué palabrita hablamos, decimos para hablar del calor, del sol? Sunny. It's hot. Sunny, it's hot. Yes, very good. It's hot. It's hot or it's sunny, ¿no? Está caluroso, está soleado, está warm, está cálido. ¿No? Warm. Warm. Entonces, no te olvides las palabras que se usan para hablar del clima. Next, picture 2. Oh, so what are you doing now? Y entonces, como ya le contó que está nevando, le pregunta, oh, so, what are you doing now? ¿Qué estás haciendo ahora? Si no sabes lo que significa, anótalo al costadito o en tu post-it. What are you doing now? ¿Qué estás haciendo ahora? Él le contesta, I'm doing something fun. Estoy haciendo algo divertido. O puedo contestar, I'm doing something exciting. Estoy haciendo algo emocionante. O puedo contestar, I'm doing something interesting. Estoy haciendo algo interesante. No le dice qué, solo le dice cómo se siente con lo que está haciendo. Puedo cambiar fun, exciting, interesting. Estas son expresiones positivas, ¿no? De algo que está haciendo. Cool, le dice ella. Are you at home? ¿Estás en casa? No, I'm not. En vez de decir, are you at home? ¿Estás en casa? Puedo decir, are you indoors? ¿Estás dentro? Are you in school? ¿Estás en el colegio? Y él al final le dice, oh, come on, le dice, vamos, Steve, tell me, dime, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Y ahí recién le contesta, I'm snowboarding. I'm snowboarding. Ok, entonces, ¿cómo pregunto sobre el clima de algún lugar? Aquí está, en la escena 1. What's the weather like in? What's the weather like in? ¿Cómo está el clima en? Ajá, si ustedes están en mi Perú y yo estoy en Ventanilla. ¿Alguien me puede preguntar cómo está el clima por acá, por favor? A ver, ¿dónde están mis participantes? A ver, un voluntario que me quiere preguntar cómo está el clima. A ver, Marife. Thank you, Marife, que acaba de levantar su manito. What the weather like No, no, in... no. First, greet me. Primero el saludo. Ah. Hey, Hi, teacher. Miss. What's the weather like in mi Peru today? Oh, sorry. I don't live in mi Peru. I live in Ventanilla. Entonces digo, what's the weather like in Ventanilla today? Oh, today in Ventanilla is cold and a little dark. Okay, it's cold and dark. Frío y un poco oscuro. Thank you. And you, Marife, Okay. what's the weather like in mi Peru? It's windy. It's windy. Oh, don't forget to put your sweater. No se olvide ponerse la chompa. Okay, very good. Entonces, con eso yo puedo preguntar, how's the weather like in? ¿Cómo está el clima en? For example, vamos a ver, two volunteers. Aaron Cancino. Aaron Cancino, are you there? ¿Está usted ahí? You have microphone to activate your microphone. ¿Tiene micro para activar o solo tiene chat? Sí. Okay, Aaron Cancino, what's the weather like in mi Peru? ¿Qué? What's the weather like in mi Peru? For your house, what's the weather? ¿Cómo está el clima por su casa? It's what? It's hot, it's cold, it's cool, it's windy, it's foggy, nublado, cloudy, neblina, no sé. What's the weather?
Aaron, what's the weather? Cool, teacher. It's cool. Okay, very good. Está fresco. No hace frío. No tanto. A veces nomás. Okay, very good. It's cool. Acá Blanca Tamaris in the chat is cold. Thank you. Manuel Sánchez me pone it's hot en mi Perú. Miss, ayer hizo calor. Yesterday was sunny, yes. Ayer salió el solcito, un poquito de sol me parece que vio. Belén Arroyo, tell me, what's the weather like for your house? Belén Arroyo. It's cool. Okay, it's cool. Okay, today I don't feel cold. Tiene razón, hoy día no siento frío. Okay, second part. Y aquí está el tema de hoy. Dice, talking about the weather. Tú lo tienes on your page 100, en tu página 100. What's the weather like today? ¿Cómo está el clima hoy? Si puedes, apúntalo, ponlo en un post-it o en tu cuaderno. Luego dice, what's the weather like in summer? ¿Cómo es el clima en verano? What's the weather like in April? ¿Cómo es el clima en abril? Okay, I have a question. Is the same the weather in December that the weather in July in Peru? Is the same? ¿Es igual? ¿Es el mismo? In Peru, the weather in July that in Peru, the weather in December? No. No, it's different. And why is different? ¿Por qué es diferente? In July is? Calor. Summer. In July? In Peru? Summer? ¿Sí? Fall. No. In July, in Peru is winter. And in December? Medio calor, profe. In December is hot, and in July is cold. In December, the weather is hot. Okay, because we're summer, estamos en verano. Entonces, quiero que te fijes acá las preguntas, por favor, y tomes en cuenta. Las 4 primeras palabras son las mismas. What's the weather like? What's the weather like? What's the weather like? Lo que cambia es el momento. Today, apúntame ahí, hoy día, in summer, en verano, in April, en abril. ¿Ok? Pero la forma de preguntar es la misma. Posibles respuestas. What's the weather like today? ¿Cómo es el clima hoy? It's cold. What's the weather like in summer? ¿Cómo es el clima en verano? It's always dry and hot. Es seco y caluroso. What's the weather like in April? ¿Cómo es el clima en abril? It's usually warm, but sometimes rain. Usualmente es caliente, cálido, pero a veces llueve. Otra forma de preguntar. Is it usually cold in winter? ¿Es común, es usual que haga frío en invierno? Yes, it is. Not, it isn't, dependiendo de la zona en la que te encuentres. Por ejemplo, en Piura, en el norte del Perú, creo que así estemos junio o julio, siempre, always is sunny, ¿no? Siempre sale el sol. No hace tanto calor, pero es sunny, siempre está el sol ahí brillando, ¿no? How hot is it? ¿Qué tan caliente es? Ok. It's about, dice, es aproximadamente 30 degrees. 30 degrees, esta temperatura normalmente es in the north of Peru. En el norte del Perú tenemos 30 degrees. In summer, in Lima, could be 30 degrees. Solamente en verano en Lima llegaríamos a 30. Pero lo usual siempre estamos en 23, 24, 16, ¿no? Oh, it's about minus 12 degrees. Es aproximadamente menos 12. En Perú, minus 12, solo hemos llegado creo que a menos 12 en Puno. Not in Lima, ¿no? Nunca hemos llegado a esa temperatura. Lo mínimo que se ha sentido en Lima creo que fue 11 grados hace muchos años. Y de ahí no ha vuelto a bajar tanto, ¿no? Ok. Listen how to pronounce. Quiero que escuches cómo se pronuncia y luego resolvemos the page 101. Unit 10, Track 2-30. What's the weather like today?
It's cold. What's the weather like in summer? It's always dry and hot. What's the weather like in April? It's usually warm, but it's sometimes rainy. Is it usually cold in winter? Yes, it is. No, it isn't. How hot is it? It's about 30 degrees. It's about -12 degrees. Okay. Only in Puno, -12 degrees, ¿no? En solo en Puno llegamos a -12. The question, Genesis, is usually hot in winter? Is usually hot in winter? No, it isn't. Very good, very good. Okay, another participant. A ver. Jonathan Arcela. Jonathan Arcela. Is usually cold in summer? Is usually cold in summer? Ok, Jonathan creo que no usa el chat porque... Ajá, él está en chat. Yes, it is, dice, ¿no? Yes, it is. Very good, Jonathan. Another participant. A ver, ¿quién está por acá? Uciel Espinosa. Uciel Espinosa. Question. Is usually cold in winter? Is usually cold in winter? You can use the chat if you don't have microphone. Uciel Espinosa, is usually cold in winter? Sorry? Winter. Is usually cold in winter? Is usually cold. ¿Sabes lo que significa cold? Frío. Cold, frío. Entonces te pregunto, is usually cold in winter? And Jonathan, okay, Ariana, very good por su respuesta en el chat. Yes, this is the answer. Tell me, Uciel, yes, it is or no, it isn't? Yes, 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 yes. Yes, it is. Only one, only one. Yes, it is. No, yes, 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 no. Yes, it is. Claro que sí, hace frío en invierno. Aquí en el Perú hace frío en invierno. Ok, next. How hot is it? ¿Qué tan caliente? ¿Qué tan caliente? Cuando leas esta pregunta, la respuesta no va a ser yes, it is o no, it isn't. Tiene que ser number, número de la temperatura. Por ejemplo, ahorita, how hot is it? How cold is it? ¿Qué tan fríos estamos? Solo buscando en la temperatura de mi Perú, en el Google, podemos googlear y ver how cold is it? ¿Qué tan frío estamos? ¿No? Cambiando el hot por el cold, pregunto qué tanto frío hace. Cambiando el cold por el hot, pregunto qué tanto calor hace. Pero en esta temperatura que estamos, preguntaré, how hot is it? O how cold is it? Hot. How hot or how cold? Cold. Oh, How cold. Yes. How cold. How cold. Very good. ¿Qué tanto frío está haciendo? Ok. Very good. Next. Page 101. Ajá. Vamos a escuchar una conversación and you are going to listen or circle the answer. Encerrarme las respuestas. Por ejemplo, cuando acá le dice, what's the weather like where you live? ¿Cómo está el clima donde tú vives? Dice, well, in Perth, it's always, ahí tú escuchas, y dice hot or cold in January and February. And that's summer, autumn here. Ok, de acuerdo a lo que te escuchas, vamos a completar. Listen, please. Unit 10, Track 2-31. What's the weather like where you live? Well, in Perth, it's always hot in January and February. That's the summer here. Really? So, when is it winter in Australia? Well, winter is from June to September. In Ottawa, winter is from November to March. It's always really cold. Winters are long and snowy. Is it hot in the summer? Well, it's sometimes hot, but it's usually warm and sunny.
Okay, very good. Question. We're going to check the answers. Vamos a revisar las respuestas. A ver, un ratito que está cargando. Okay, very good, dice. What's the weather like where you live? ¿Qué contestó? Well, in Perth, it's always. Y ahí están las respuestas. Decía cold and hot. What do you listen? Hot. 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 En el chat también leo Bianca, yo. Hot, miss. Hot. 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 Let me show you. Hot. Hot. I'm going to check. Yes, very good. Hot. Number 2. Summer. 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 Let me check. Yes, very good. Ya, nobody talk, nadie habla, nobody talk. Solo me contesta la persona que voy a llamar. Uy, me están llegando 2 alumnos. Jeremy, too late. Demasiado tarde, Jeremy. Ok, y Leonardo también. ¿Por qué tan tarde? Ya la misma se tomó lista y no los ha encontrado ustedes. Ok. Answer to me, please. Gerson Mestas. Winter is from June to September. June to September or November to January. Gerson Mestas. Gerson Mestas, sorry. Miss, to June to September. June to September. Ok, vamos a ver. En el chat también me están diciendo lo mismo. June to September. Me dice Bianca, Hans. Vamos a marcar June to September y vamos a revisar. Yes, June to September. Yes, very good. Next. A ver, otro participante. Hans. En Ottawa, el invierno es en November to March, October to December. Después sigue Rodrigo Reina. November to March. November to March, dice Hans. Let me check. Yes, very good. Rodrigo Reina. It's always really cold. Sorry, cool or cold? Cold. Cold. En el chat, vamos a ver. Cold, dice él, y revisamos. Very good, Marife, Joseph, Lara, Tito, todos los que me han mandado, Jocelyn Llagas, en el chat, very good. And the last one, la última, Manuel Sánchez. Cold and dry. A ver, acá. Cool and dry, warm and sunny. Cool and dry. Warm and sunny. Cool and dry, dice. 1, 2, 3. Warm and sunny. No. Oh, so sorry. No, Rodrigo. Sunny. Warm and sunny. Sunny, yes. No Warm and sunny. Ok, corrijan ahí, por favor. Warm and sunny. Very good. Muy bien. Second part. What's the weather like where you live? Ajá. Vamos a contestar ahora con respuestas de donde nosotros vivimos. Estamos hablando de... ¿Manuel Sánchez o quién le dije? A Rodrigo Reina. No me acuerdo quién le dije. What's the weather like? Miss, a mí no me dijo. No, no te dije, no, sorry. No. Listen, what's the weather like? Dice, ¿cómo luce el clima? What's the weather like? Aquí tenemos, what's the weather like in March? Tenemos nuestra zona sería mi Perú, Ventanilla, y lo que vamos a hacer es completar con características del clima en la parte de acá. Por ejemplo, what's the weather like in March? ¿Cómo es el clima en marzo? March, cuando regresamos al colegio. Medio cálido, profe. Cold. También es invierno. Marzo, invierno, terminando febrero, ¿no? Cold. Correcto. Cold. Hot and sunny. Las respuestas al chat, por favor. Las respuestas al chat. Windy me pone por ahí. No tanto es windy. Yo te envío la respuesta al chat para todos. Tú lo miras en tu chat, por favor. No me escribas, míralo en tu chat.
It's, y lo escribimos así como te lo estoy enviando, hot and sunny. En marzo, Hans, no escribas que estoy enviando respuesta, por favor. It's hot and sunny. Esa es la respuesta. It's hot and sunny. Ahí está enviado para todos. Eso lo escribimos acá. It's hot and sunny. Porque así es el clima en marzo acá en Ventanilla, en Perú. Next. What's the weather like in October? ¿Y cómo es el clima en octubre? Aquí. Frío. Octubre, noviembre, diciembre, octubre, estamos, agosto, septiembre, octubre, estamos en otoño. Windy. Otoño. Entonces, ¿sí? Windy. 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 Dos características. Windy y ¿qué más? No me And acuerdo. sunny. Yo te voy a poner al chat. Warm. Windy and warm. Windy Right. warm. Very good. Windy and warm. No hace, yo sé, ¿para qué me escribió si estoy mandando respuestas? Pues, para todos. No me escribas porque estoy enviando respuestas al chat, please. Ahí está, para todos. Dice, it's windy and warm. Windy and warm. Control V. Ya te lo envié ahí para todos. It's windy and warm. Esa es la respuesta número 2. Ajá. How hot is in summer? How hot era cuando queríamos saber la temperatura en números. ¿Cuánta es la temperatura en números en Perú? Mi Perú y Ventanilla. It's about It's about, muy bien, it's about 30 degrees. 30 degrees, ¿no? 30 degrees, ¿no? It's about 30 degrees. Ahí está en el chat para todos. It's about 30, ¿no? Cuando hace mucho calor ya llegamos a los 30 grados acá. 30 degrees. Muy bien. It's usually warm and sunny in August. En agosto es cálido y soleado. Yes, it is or no, it isn't. Yes, it is. August. Yes, it is. No, it is. Not. Isn't. No, it isn't. Not it isn't. Ahí está enviada la respuesta al chat. Not it isn't. No, chicos, en agosto todavía no es soleado. En septiembre empieza la primavera. What the weather's like in spring? Ajá. ¿Cómo es el clima en primavera? Warm and It's warm. and sunny. Yes, warm and sunny, ¿no? Sunny. Ahí está en el chat. It's warm and sunny. Warm and sunny. Ya te lo envié. Entonces, con esto yo puedo saber el clima de cualquier, sabiendo mi vocabulario, yo puedo decir el clima de cualquier parte del mundo. ¿Ok? Tenemos aquí a map of, dice, look at the weather like in South Africa today. Vamos a mirar el clima en Sudáfrica hoy día. Students A, look at the map. Look at the weather map below, students B. Turn the page 133. Vamos a mirar la página 133. Ahí está el clima. Entonces lo que vamos a poner son los nombres. Si tenemos acá, can we go please to the page 133? Entonces, mirando en la página 133, yo veo la imagen y acá lo voy a escribir. Number 1, windy. Number 2, windy. El number 3 yo veo la imagen. Así que solamente voy a escribir. Sunny. Sunny. Y number 4. Rainy. Si tienes alguna duda, fíjate en la página, en la 99, están ahí las respuestas. Ok. Number 5. No sé, Miss, porque solamente veo 17 grados. Stormy. Stormy, yes. Stormy. Stormy. Aquí, number 6. Rainy. Number 7. Rainy. And number 8. Rainy. 22 rainy. La número 8 también está en rainy.
Sí, Miss. Okay. Sí, Miss. Rainy, ponemos ahí rain. Y con eso ya sabemos dice map conditions, las condiciones climatológicas, dice, complete the temperature and weather conditions in your map, ¿no? Con la ayuda de la página 133. Very good. Now, let's go very fast to the workbook, please. On the page 50 and 51, 50 y 51, 50 and 51. I know, I usually about 5 degrees, lo sé, usualmente estamos en 5 grados en febrero, but today in -10, pero hoy estamos en -10. Luego dice, yes, yeah, ¿no? Sí, not today, hoy no. Do you want to play video games in my place? ¿Te gustaría jugar videojuegos acá en mi casa? Cool, let's go, dice. Hi, Iván. -10, -10, -10, really? Le dice, -10, ¿en verdad? Sí, dice, it's so easy and I can snowboard or ski today. Hace mucho hielo y no puedo ni patinar ni esquiar hoy día. Oh, hi Matt, it's so cold today. Hola Matt, hace frío hoy. What is the number 2? Oh, hi, Matt. It's so cold today. Very good, Ken. It is. Number 2 is, number 1 is, hi, Ivan. Ahí está, number 1. Acá. Hi, Ivan is the number 1. And the number 2 is, oh, hi, Matt. It's cool today. Entonces ponemos acá, subimos el hi, Ivan, y lo ponemos aquí. El número 2 dice, oh, Matt, ese, ¿no? Es lo que ustedes me dicen. Okay, what is the number 3? Yeah, not today. Do you want to play video games at my place? I know it's usually about 5 degrees in February, but today it's -10. Ok, entonces para usted esa sería la número 3. Creo. Ya, luego lo vamos a revisar. ¿Cuál será la número 4? -10 engancha, ¿no? Really? It's so easy, I can snowboard ski today. Who let's go, Jay now or Jay now? Yeah, not today. Yeah, not today. Yeah, not today. Yeah, not today. Y este va para acá, ¿no? Así. A ver, vamos a ver si es correcto. Yes, empieza con hi Iván. Oh, hi Matt es la número 2. Very good. Number 2, hi Matt, who's called today. Number 3, yes, I know it's usually 5 degrees in February, but today is -10. -10, really? No. Yes, very good. -10, really? It's so easy. So icy. I can snowboard this time. A ver si es esta la correcta. Yes. Yeah, not today. Do you want to play video games? Cool, let's go. Y esa sería la respuesta, ¿no? Oh, Ivan, number 1. Hi, Ivan. Oh, hi, Matt, number 2. I know it's usually number 3. -10, number 4. Yet, not today, number 5. Y cool, let's go, number 6. Okay, very good. Next. Complete check, dice, check the answers with the partner. Who's the weather like today? Ajá. Yo tengo la respuesta. ¿Cuál es la pregunta? Número 1 dice, it's hot and dry. Hace calor y está húmedo. No, calor y seco. ¿Cómo está el clima hoy día? Luego dice, in fall, it's usually cold and wet. Bueno, en otoño usualmente es frío y húmedo. ¿Cómo se dice? ¿Cómo es el clima en otoño? Ya está la número 1. What's the weather like in otoño? What's the weather like in otoño? Pero ¿cómo se dice otoño? Otoño.
No, in English not. Aquí lo tienes 4. The 1, the 2, the second, the third. Winter. What's the weather like in the fall? Yes, very good. What's the weather like in fall? Veamos. Yes. What's the weather like today? Yes. Si la respuesta es yeah, it's rarely or really rainy in winter. Really rainy in winter. Hoy creo que la respuesta es súper fácil, ¿ah? What's the weather What's like the weather like in winter? What's the weather like in winter? Of course. What's the weather like in winter? Yes, very good. Okay, next. Well, in May it's usually warm but sometimes cold. En mayo, usualmente es cálido, pero a veces es frío, fresco. What's the weather in What's the weather What's the weather like in spring? spring? Like in What's the weather Spring. like in spring? May. What's the weather like in spring? Very good kids. Y cuando queremos saber el número, ¿qué tanto? Usamos how hot, how cold, ¿qué tanto? Tanta medida, ¿no? ¿Qué tan caluroso es el verano? It's about 30 degrees. Es aproximadamente 30 grados. Okay, copy please. Copy please. Entonces, retomando, la número 1. Is rainy in Los Angeles? No, it isn't. What's the weather like in San Diego? What's the weather like in San Diego? It's stormy. How hot is in San Francisco? It's about 21 degrees. Is windy in Eureka? Yes, it is. And finally, where is 13 degrees today? ¿Dónde están en 13 grados hoy día? In Sacramento. Sacramento? Sacramento. The last one in Sacramento. Very good. And for finishing, y cantar el happy birthday. For finishing, ajá. Is a reading, es una lectura y lo único que vamos a marcar es true and false. True and false. I'm give you 1 minute to reading. Te voy a dar 2 minutos para 2 minutes to reading, 2 minutos para leer, and then we check the answers. Y luego revisamos la respuesta. Okay, thanks Hans for the reading. Gracias Hans por leernos. Dice, tornados are dangerous winds. Los tornados son vientos peligrosos. They happen in many countries. Pasan en muchos países, including the United States, incluidos los Estados Unidos. A flaming twister is a tornado with fire. Este nombre, flaming twister, es un nombre de tornado con fuego. ¿Ok? O sea, no solamente da vuelta con mucho aire, sino que tiene fuego. They are really dangerous y son realmente peligrosos. Sometimes, algunas veces, there are big fires. Son grandes fuegos, ¿no? Llamados wildfires, llamados fuegos salvajes. They are usually in areas with no people. Gracias a Dios se dan en áreas donde no hay gente. The heat from the fire meets, el aire caliente que forma este tornado. And with the cool air high above, y con el aire fresco en la parte de arriba, hace un famoso flaming twister, ¿no? Hace que parezca como un embudo, un corcho, pero lo grave del asunto es que este tornado tiene fuego dentro, o sea, no solamente hay viento, sino que hay fuego que quema toda la zona por donde vas pasando, ¿no? Luego dice, tornados are dangerous rain, lluvias peligrosas. Los tornados son lluvias peligrosas.
True. False. True. False. Ah, false, false. 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 Pero que acá dice tornados are dangerous winds, son Windy. peligrosos. Y acá dice dangerous rain, lluvias peligrosas. True or false? False. False. Vamos a revisar. Yes, very good, it's false. Y en el chat, ¿qué me decían? A ver, ¿qué me decían en el chat? De repente me decían true. A ver, false, me dice Lino, false también me había dicho Blanca Tambari. Thank you very much, both of them, a las dos, a ambas. Next. Y yo también puse. Blanca Tamari, yo tengo Blanca, Lino, y Orianca, yes, yes. Y Diana también, Diana Type, thank you. Number 2, a tornado with fire is called as flaming twister. El tornado con fuego se le llama flaming twister. True or false? True. True, dicen por ahí y vamos a ver. True. No, el de acá, ¿no? True. El de acá. True, verdadero. A los tornados de fuego se le llaman flaming twister. Dice, wildfires, este fuego salvaje, son big fires, son grandes fuegos. A los wildfires, a los fuegos salvajes, son big fires. True. 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 Yes, true. True. Very good. 4. Wildfire are usually in places with many people. Este fuego salvaje está en lugares with many people, con mucha gente. True or False. 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 Let me check. Yes. False. False. And finally, fire and water make a flaming twister. Agua y fuego forman un flaming twister. True. 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 No, false. Acá dice, ellos calientan el aire caliente y agua fría, es lo que la combinación de eso es lo que hace que forme un flaming twister. Entonces aquí la respuesta es false. Ok, very good. Y ahí nos vamos a quedar en tu cuaderno, Listen. No te olvides poner la fecha, poner el título y vocabulario. Todas las palabras que hoy hayas aprendido, que para ti sean nuevas. No sé, de repente por acá dice flaming twister, dangerous, wildfire, high above. Las palabras que tú sean nuevas, las pones en inglés, buscas su significado y las escribes. Y obvio, acompañas tu cuaderno siempre con una imagen. Algunos me ponen su carátula, vocabulario tal, puras palabras, vocabulario tal, y ni una figurita, nada. Entonces, arreglemos el cuaderno para que se vea bonito y al final el cuaderno te ayude a subir tu nota si en caso tú lo necesitas. ¿Cuándo me van a enviar la copia del libro? Yo les voy a avisar. Todavía no. Ok. We're going to stop here. Vamos a parar aquí. Thank you very much. Now we are going to sing the happy birthday to all the students that have the birthday. Okay, vamos a ponernos a cantar un ratito. Happy birthday for your friend. We stop here.